toda la iglesia pueda saludar a la audiencia que ya tenemos. Los que ya se van conectando en YouTube y Facebook. Vamos para que la iglesia le dé un fuerte aplauso a toda la audiencia de cualquier lado donde nos estén mirando. Y bendecimos así el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí les invito a colocarse en pie, mis hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, en el versículo 1, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acompáñeme al libro de Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aleluya. Pueden sentarse. Amén. Y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. El tema hoy titula: el triunfo es en el desierto y no en el paraíso. Dígale que está a su lado: el triunfo no es en el paraíso, sino en el desierto. Ahora sí lo hemos comprendido. Vamos a decir: el triunfo no es en el paraíso, sino en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué traje esta palabra en el día de hoy? Porque estamos comenzando un nuevo año y todos llevamos la expectativa de que en este año seremos mucho más bendecidos que en el año que ha pasado. Que en este año vamos a tener mucho más avance, mucho más éxito, y esto es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque en el desierto el pueblo de Dios siempre debe dar un paso cada año en bendiciones y en logro, y esto se lo debemos ¿a quién? A nuestro amado Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro amado Jesús. Pero cuando estaba elaborando esta palabra, siempre mi pensamiento era que algunos cristianos quieren enfrentar al enemigo en el paraíso y no en el desierto. Y muchos cristianos le temen salir al desierto a enfrentar al enemigo. Los cristianos cada día desean estar quietos y estar tranquilos en el paraíso, y se les olvida que Satanás tienta y ataca tanto en el desierto como en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabía usted esto? Que Satanás puede atacar y puede hacer todos los enfrentamientos que él desee, tanto en el desierto como en el paraíso. Y a la iglesia se le olvida que cuando estamos en el paraíso, se nos olvida que puede existir un enemigo, porque en el paraíso estamos cómodos. En el paraíso todo lo tenemos sin ningún esfuerzo. En el paraíso hay abundancia y nos entretenemos en esto, y se nos olvida que Satanás ataca también en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Hemos leído
dos textos, uno en el primer libro del Antiguo Testamento y el otro texto en el primer libro del Nuevo Testamento. Así que la palabra nos está sosteniendo que tanto desde el Nuevo al Antiguo, del Antiguo al Nuevo Testamento, tenemos a este enemigo que está dispuesto a derrotarnos, conseguir su victoria, destruirnos a costa de lo que sea, y él puede movilizarse y atacar en cualquiera de las dos áreas, desierto y paraíso. Ya su nombre. La palabra dice, estimados hermanos, que nosotros como iglesia o el pueblo de Cristo debe de saber que a Satanás se le derrota es en el desierto. A Satanás se le derrota con mucha facilidad en el desierto, no en el paraíso. Y para la palabra dice, estimados hermanos, que fue voluntad del Espíritu llevar a Jesús al desierto. ¿Cuántos dicen amén? Así que es voluntad del Señor de que nosotros podamos disfrutar las bendiciones, las tranquilidades en el paraíso. Pero también es voluntad del Espíritu de Dios que salgamos al desierto. En el paraíso nos vamos a relajar. En el paraíso simplemente vamos a estar quietos. Pero en el desierto es donde vamos a enfrentar a nuestro enemigo. Y es en el desierto donde podemos vencer a nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Así que dígale que está a su lado. Debes de salir en vez en cuando al desierto para que enfrente a tu enemigo, a su nombre. Pero también sé que es voluntad divina que allí se le enfrente, a su nombre. Así que esta agenda la organiza el Espíritu de Dios. Esta agenda de movernos al desierto y enfrentar al enemigo, esta agenda la programa el Espíritu de Dios. Por eso no siempre tendremos que pensar en el desierto. No siempre tendremos, estimado hermano, la mentalidad que viviremos siempre en el desierto, y a su nombre. Porque tanto en el desierto se va, estimados hermanos, a enfrentar al enemigo por una temporada de tiempo, pero también en el paraíso se disfrutan las bendiciones por una temporada de tiempo, y a su nombre. Si no es que les digo que si queremos asegurar y proteger nuestro paraíso, siempre tendremos que salir al desierto a pelear las bendiciones, y a su nombre. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. La palabra dice que Satanás tienta en el paraíso como también tienta en el desierto, y a su nombre. La etimología de paraíso es muro. La etimología de paraíso es muro. Y ustedes saben que los muros deben colocárseles centinelas. Si un muro no tiene centinela, el enemigo puede simplemente pasar y entrar y quedarse en el interior del paraíso y ahí hacer todo el estrago que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero decirle que si estamos en el paraíso, si estamos cómodos, si estamos alegres, si estamos solventes, quiero decirle que estás en el paraíso. Goza de salud, goza de un buen trabajo, goza de una maravillosa familia, de una maravillosa iglesia, de un maravilloso ministerio como este. Estás en el paraíso.
paraíso es muro y que debes estar alerta. Ese muro debe estar completamente vigilado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos en el paraíso? Nos olvidamos del muro y no colocamos centinelas en el muro. Y es así como Satanás aprovechará, pasará el muro y ya lo tendremos dentro del paraíso. Y él viene es a matar, a hurtar y a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso al que vive. Aleluya. En el paraíso hay mucho confort, hay mucha comodidad, pero en el paraíso no hay ayuno. Ya su nombre. En el paraíso no hay ayuno. No vemos a Eva ayunando. No vemos a Adán ayunando. En el paraíso no hay ayuno, ya su nombre. Porque en el paraíso hay mucha abundancia. En el paraíso hay mucho por disfrutar, hay mucho por comer. Así que en el paraíso no hay ayuno, ya su nombre. ¿Qué pasa cuando la iglesia no ayuna? Los muros quedan totalmente expuestos, y a su nombre. Así que no hay ayuno en el paraíso, y a su nombre. En el paraíso hay muchos manjares, muchos banquetes. Manjares y banquetes, ¿con quién? La palabra dice que Eva se hizo muy amiga de la serpiente en el paraíso. Y la serpiente buscó la amistad de Eva en el paraíso. Y había entre ellas amistad, había mucha hermandad y había mucha abundancia. La palabra dice que ellas compartían y hubo tiempo para hablar de la nutrición de todas las frutas, para hablar de todos los nutrientes de las frutas, hasta llegar hasta ese fruto que ella dice: si comen de ese fruto, sabrá Dios que los ojos de ustedes serán abiertos a su nombre. Así que en el paraíso hay mucho manjar, en el paraíso hay mucha comida, hay comodidades. Y ojo que usted no esté haciendo banquete con la serpiente, que usted no esté comiendo con la serpiente en el paraíso. Eva estaba totalmente confiada y ella compartía banquete con la serpiente, debido a que en el paraíso no existe el ayuno, y a su nombre. Cuando usted lo tiene todo, usted no se va a preocupar por ayunar. Cuando usted lo tiene todo y usted está cómodo y feliz, usted no se va a preocupar por ayunar. ¿Para qué usted iría a ayunar? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Así que no va usted a afligir su alma, porque su alma está contenta, su alma está muy agradable, está agradada con todo lo que tiene. Pero usted no puede descuidar, o usted debe de saber que entre más usted se acomode en el paraíso, entre más usted se relaje en el paraíso, usted puede estar compartiendo banquetes con la serpiente. Den un fuerte aplauso al que vive y a su nombre. Aleluya. En el paraíso no hay palabra, y a su nombre. Eva tenía las palabras de ella. La serpiente tenía las palabras de ella, pero la palabra de Dios no fue recitada en exactitud por Eva. La palabra de Dios fue tirada por el piso por la serpiente, porque en el paraíso se puede hablar de tantas cosas, porque hay relajo y comodidad, donde la misma palabra dice de que las muchas palabras iría estar el pecado. ¿Cuántos dicen amén?
En las muchas palabras, ahí estará el pecado. Así que en el paraíso no queremos profecía, no queremos mensaje, no queremos palabra rema, no queremos guía. ¿Para qué? Si lo tenemos todo en el paraíso. Pero ahí sí va a estar la palabra de la serpiente. Ahí sí va a estar la palabra de la boca humana. Y esto va a traer mucho estrago a su vida. Porque yo creería y podría sostener por la palabra que entre más comodidades podamos tener, la palabra de Dios nunca nos podría apartar. Que entre más poder, gloria, sanidad, triunfo y éxito que podamos tener, la palabra de Dios es la que debe seguir hacia adelante y nosotros marcar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro precedente, nuestra fuerza y nuestra guía. Pero cuando estamos en el paraíso, ya no queremos leer la Biblia. Nos fastidia la Biblia. Nos molesta cuando nos invitan a que leamos la Biblia. Nos molesta que nos inviten a la iglesia. Nos molesta que nos inviten a un servicio o a un ayuno. Y dicen, ¿pero para qué? Quizás tenga media razón. Cuando lo tienes todo, hasta de Dios te olvida. Pero ¿estás hablando con quién? Con la que estás haciendo banquete. Estás haciendo banquete y conversando día y noche ¿con quién? Con la serpiente. Y a su nombre. Dígale que está a su lado. Dios es bueno. Dios es bueno. En el paraíso no hay poder. Y a su nombre. Es el hecho de tener abundancia, de tener éxito, de que me vaya muy bien y que el cielo venga bendecido. Eso no significa que yo tendré poder, o que haya poder en mis asuntos, o que haya poder en mi casa, o que haya autoridad y unción. Eso no tiene nada que ver. Y a su nombre. Eva estaba muy bien con la amistad de la serpiente. Y la serpiente, ni se diga, contenta y conforme. Y mientras llevaba la amistad con Eva, la serpiente sabía a qué había ido. Y repito, Satanás cuando viene al paraíso, vienes a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás Eva podría decir, es mi mejor amiga. Ella es la que me escucha. Ella es la que me entiende. Y déjeme decirle que Satanás, el diablo, no tendrá compasión de usted. El único que tuvo compasión de nosotros y seguirá teniendo compasión de nosotros es aquel que fue a la cruz por nosotros. Jesucristo de Nazaret. Ese es el que sigue teniendo compasión de nosotros. Por eso nos bendice, por eso nos sana, por eso nos defiende y nos llevará siempre al triunfo cuantas veces Él lo desee, porque Él sí tiene compasión de nosotros. Satanás, el diablo, nunca tendrá compasión de ustedes. Así que no hay poder, y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el poder que dominaba ahí era el poder de la serpiente. La serpiente hablaba, la serpiente comía, la serpiente se arrastraba y se hizo dueña de todo el espacio, de todo el jardín, estimados hermanos. O déjeme decirle a usted esto: ¿será que Satanás se atreve a hablar con un hombre o mujer de Dios que tenga poder del Espíritu Santo? ¿Será que Satanás puede interactuar relajadamente con una persona o cristiano que tenga el poder y la unción del Espíritu Santo? Así que Satanás no se siente cómodo en la iglesia que tenga poder del Espíritu Santo, en la familia que tenga poder del Espíritu Santo.
porque ahí no había poder. Ya su nombre. Ahí no había poder, estimados hermanos. Y por eso Satanás va a buscar su momento de confort. Cuando usted esté más confiado y más relajado, él va a llegar y se le va a acomodar. Cuando dice amén. Dígale que está a su lado, tenga mucho cuidado. En el paraíso se descansa. En el paraíso se descargan las armas. A su nombre. En el paraíso las armas se mandan a un rincón y se descansa y se relajan por todos lados. Pero Satanás, el diablo, buscará la forma para llegar hasta su paraíso. Y a su nombre. La palabra dice en segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículo del 1 al 4, dice de que David regresa de la guerra y se acomodó en su palacio. Y cuando llegó a su palacio, a su casa, empezó a disfrutar de todas las comodidades que había en su casa. De las comidas, de los baños de rosa, del servicio de sus sirvientes, de sus vestiduras reales y de toda la maravilla que había en su reino y en su palacio. Pero dice la palabra que aquel tiempo era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra y él estaba acomodado en su palacio. Y a su nombre. Cuando se paseó y entonces vio a aquella mujer hermosa, esposa de Urías Eteo. Y dice la palabra que dice que vio a aquella mujer hermosa y la mandó a llamar y entonces pecó con ella. Y a su nombre. ¿Qué quiero decirle, mis hermanos? La serpiente llevó a Eva a comer del fruto en el paraíso, y Satanás llevó a David a acostarse con una mujer ajena en el palacio. Todo esto significa una sola cosa, de que el hombre y la mujer entendido tiene que saber que si estás en el paraíso es cuando más debe saber que Satanás estará acecho. Cuando estés en el paraíso, debes de salir al desierto a pelear. Quiero decirte, debes de salir a ayunar, a congregarte, a llenarte de la palabra. Debes de salir a buscar de la presencia de Dios y no dejarte confundir por las comodidades del paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al que vive. La palabra dice que Eva fue encantada por la fuerza de las palabras de la serpiente. Por la sabiduría que tenía la serpiente, Eva fue encantada. Pero la palabra también me dice que David, sus ojos también fueron encantados por la belleza de esta mujer y a su nombre. Estimados hermanos, en el paraíso o en el palacio, allí seremos muy vulnerables. Tanto en el palacio como en el jardín seremos vulnerables, porque las comodidades siempre llevan a la iglesia a retirarse un poco del Señor, a enfriarse un poco, a tener nuevas relaciones, a escapar e ir un poco más lejos. Siempre el paraíso y el palacio y las comodidades nos llevarán a retirarnos un poquito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al que vive. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y a su nombre. ¿Sabe que la palabra en
4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, necesitamos la comodidad y necesitamos la abundancia del paraíso, pero no solo de eso vive el hombre, porque vamos a necesitar es la palabra de Dios, la guía de Dios, la presencia de Dios. Desierto significa pastizal de oveja o alimento de oveja. La diferencia, ¿no? La diferencia de muro que significa el paraíso y la diferencia del desierto, alimento para oveja o pastizales para oveja, ya su nombre. En el desierto hay palabra de Dios, ya su nombre. Cuando estamos en el desierto hay palabra de Dios. Y yo he mirado dos formas a ir al desierto. Hay una forma para ir al desierto cuando los problemas me llevan al desierto. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando la reina Jezabel lo atacaba, lo iba persiguiendo para quitarle la vida, dice que Elías fue impulsado o trascendido por ese problema al desierto. Otra forma de ir al desierto es voluntariamente, como Daniel fue. Cuando Daniel ahora rechaza los manjares del rey y rechaza los banquetes del rey, y entonces Daniel dependió de pan y agua. Esta es otra forma voluntaria de ir al desierto. Pero hay otra forma, y es cuando el Espíritu de Dios le agenda a usted una cita en el desierto para derrotar a nuestro enemigo. Nuestro enemigo se derrota más fácil en el desierto que en el paraíso, porque Satanás, el diablo, en el desierto es más vulnerable. En cambio que la iglesia es más vulnerable en el paraíso. Y en el paraíso Satanás es más fuerte, ya su nombre. Pero en el desierto nosotros seremos más fuertes y la serpiente en el desierto es más vulnerable. Denle un fuerte aplauso al que vive. En el desierto no hay comodidades, ya su nombre. En el desierto hay mucha, pero mucha escasez. En el desierto puede haber necesidades agrestes, pero le garantizo que en el desierto hay palabra de Dios. Ya su nombre. Cuando se presenta el enemigo y empieza a atacar a Jesús en el desierto, ¿con qué lo venció Jesús? No lo venció con un banquete, no lo venció con argumentos humanos. Dice que Jesús lo venció con la palabra de Dios, a su nombre. Porque cuando estamos en el desierto, en esa incomodidad buscando de Dios, cuando estamos en el desierto, en la intranquilidad buscando de Dios, porque déjeme decirle que cuando estamos en problemas, cuando estamos escasos, cuando estamos totalmente amenazados, cuando estamos enfermos, ahí sí buscamos de Dios. Este es el desierto, y este desierto trae mucha palabra de Dios. Y Él lo venció con lo único que usted puede conseguir en el desierto, y es la provisión de Dios. Y a su nombre. Lo único que podemos hallar en el desierto es la provisión divina de Dios. Y Él empezó a enfrentarlo con la palabra. Y Satanás sabe que cuando un hombre y una mujer están en el desierto o vienen del desierto, vienen llenos de palabra, y eso lo hace ser vulnerable. Cuando Satanás sabe que hemos estado en el desierto y que venimos del desierto, venimos dispuestos a derrotarle, a destruirle, porque somos más victoriosos en el Señor. Por eso no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dígale al que está a su lado. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es su nombre. En el desierto se consigue poder. En el desierto se consigue poder de Dios. En el desierto se consigue templanza. A Satanás le interesa mucho de que yo pueda recibir
paraíso más tras paraíso, porque Él se va detrás. Sabe que ahí soy vulnerable, y a su nombre. A Satanás se incomoda, Él se incomoda, a Él no le gusta cuando la iglesia va entrando en el desierto, porque en el desierto hay palabra, en el desierto hay poder, en el desierto hay templanza, en el desierto, estimados hermanos, hay toda voluntad y hay todo ánimo de destruir las acechanzas de la serpiente, y a su nombre. En el desierto, el fuego y el abrigo se valoran mucho, mis estimados hermanos. El abrigo y el fuego en el desierto son altamente valorados y estimados, y a su nombre. Por eso Satanás sabe que si vamos al desierto, vamos es para derrotarle, porque el Señor es movido por el Espíritu Santo al desierto, y no para que el Señor fuera derrotado, y no para darle el triunfo a Satanás, el diablo. Cuando vamos al desierto, vamos a prepararnos para derrotar y conquistar en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado: es muy importante que salgas al desierto. En el desierto, el agua, como lo que se consiga de proteína, viene por providencia divina. ¿Sí me está entendiendo? El agua y cualquier proteína en el desierto viene porque el poder soberano y divino de nuestro Dios lo va a proveer. Y a su nombre. Éxodo 16, ¿de dónde viene el maná? ¿Y a dónde cayó el maná? Y a su nombre. El maná venía de arriba y cayó en el desierto, porque en el desierto hay palabra de Dios. Y a su nombre. Éxodo 16, ¿de a dónde venían las codornices? ¿A dónde cayeron las codornices? Y a su nombre. Primera de Reyes 17, Elías recibe pan y carne. Y a su nombre. La palabra dice que en Primera de Reyes 19, Elías recibe pan y agua en el desierto, porque en el desierto hay poder, en el desierto hay palabra, en el desierto hay templanza, en el desierto hay autoridad, en el desierto se derrota a Satanás, el diablo. La serpiente es muy débil, estimados hermanos, es muy débil y vulnerable al sol del desierto. Y a su nombre. Por eso la palabra dice, porque a Satanás no le gusta el desierto por dos razones. El desierto es soledad, y a su nombre. Pero al mismo tiempo el desierto es un lugar donde no hay agua. Y la palabra dice que cuando los demonios salen fuera de los cuerpos, se van a lugares secos y no les gusta ese trato. La palabra seco es desierto. ¿Y qué es lo que dicen los demonios? Me levantaré, me iré, y a su nombre. No quiero estar aquí. Porque Satanás es vulnerable al desierto. Él no le gusta el desierto. Él le teme al desierto. Y él respeta a un hombre y una mujer que está en los callos del desierto, que están en el entrenamiento del desierto, que levantan armas con el poder del fuego que se consigue en el desierto. Así que Satanás sabe quién viene del desierto, porque es el único que los puede derrotar. Y dicen los demonios, me iré de aquí y buscaré la casa donde me echaron, de su nombre, porque busca el cuerpo humano, porque el 70% del cuerpo es algo. A Satanás no le gusta lo seco, y a su nombre. Así que, estimados hermanos, con esta palabra les quiero alentar. Así que dé gracia por el paraíso que tienes, pero no te le duermas a la serpiente. Vigila tu muro, y a su nombre. Pero mucho de más gracia si comenzaste un año de desierto, porque vas a terminar un año de victoria, un año de autoridad, un año de éxito. No te puedo decir esto si comenzaste un año en el paraíso, si no te levantas y buscas la presencia de Dios, aunque hayas comenzado un año en el paraíso, podrás terminar un año derrotado y vencido, como la serpiente derrotó a Eva, y a su nombre.
Pero lo felicito si este año comenzó en el desierto. Le felicito si este año ya estás simplemente disfrutando del calor del desierto. Te felicito si me dice, pastor, no tengo trabajo, tengo deuda, tengo enfermedad, los vestidos rotos, problemas por todos lados. Yo lo felicito a usted porque comenzó el año muy bien, como deben comenzar los que el Señor declara exitoso, los que el Señor declara victorioso en la batalla. Comenzaste el año en el desierto y lo vas a terminar bendecido, próspero, sano, con abundancia. Póngase de pie, un fuerte aplauso al Señor. Sano, en abundancia, bendecido, próspero, porque el mejor lugar para comenzar un año es en el desierto. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús,